Saludos, bienvenidos a este su curso Consejería de Cajera. En el día de hoy vamos a estar hablando de la elaboración ciertamente del plan de cajera, una parte importante que todo consejero profesional debe conocer, sea que nuestro cliente se va a iniciar en el mundo laboral o en el mundo académico, sea que nuestro cliente quiere cambiar de empleo o buscar una promoción en el mismo o obtener mayor capacitación o ha tomado la decisión de jubilarse. El establecimiento de un plan de cajera es un aspecto importante para el beneficio de todos, no solo del cliente, sino de su familia y de su entorno. Las decisiones laborales nos afectan a todos de manera positiva o pueden ser negativas, pero para eso está el consejero profesional, para llevar paso a paso al cliente para que él tome las decisiones correctas para la consecución de su meta. Así que en el día de hoy nuestros objetivos son los siguientes. Vamos a enumerar y describir los diferentes factores que inciden en la búsqueda de empleo. Discutiremos igualmente las principales características que buscan los empleadores al momento de reclutar. Esto es bien importante que nuestro cliente conozca qué es lo que está pidiendo el mercado laboral. Nosotros podemos tener una perspectiva, el cliente puede tener otra, pero lo importante es los reclutadores, qué están buscando, que tengamos esas capacidades, nuestra proximidad geográfica, la economía del entorno. Así que eso es importante, al igual que el diseño de un plan de carrera. Por otro lado, ¿qué es lo que se considera, qué factores son los que se consideran para la obtención de un empleo? ¿Qué yo debo prestar atención, ¿verdad? Cuando me siento a evaluar por qué quiero cambiar de empleo o por qué me quiero iniciar en la nueva búsqueda de uno. Tengo todas las cualidades necesarias, tengo la preparación académica, mi edad es importante considerarla. Ciertamente hay leyes que prohíben el discrimen por edad, pero el empleador, cuando nos recluta, ¿qué busca? Esas cosas son importantes conocerlas, así que dentro de los factores que se estudian o que los empleadores evalúan está nuestra preparación académica. Es algo bien importante eso. Los estudios dicen que mientras mejor preparación académica o mayor preparación académica tengas, mayores oportunidades tienes de ser reclutado. Nuestra área geográfica puede ser un factor positivo, como también puede ser un factor limitante. Y al momento de nosotros iniciarnos en el mundo laboral es importante esta parte. Pensemos en lo siguiente: un joven recién graduado de cuarto año, este pasado mayo, quiere estudiar una profesión o una carrera o un oficio que no lo dan dentro de su entorno geográfico. Entonces se tiene que mover del entorno geográfico. Papá, mamá, las familias inmediatas tienen los recursos económicos para costear lo que sería un hospedaje, la alimentación, los libros, la manutención, en todos los renglones. Eso es importante conocerlo. Sexo y edad. Hay unos empleos porque ciertamente están dominados por féminas o están dominados por varones, o que históricamente, tradicionalmente, por patrones sociológicos, pues se han enmarcado, se han definido así. Pues, ¿qué posibilidades yo tengo? Ciertamente estamos en un mundo de competencia, que no debe ser medido por su sexualidad, pero es bueno que lo conozcamos, la edad, y lo más importante es el dominio de más de un idioma. El mercado ya hoy no existen fronteras en ningún país, ¿verdad? En términos laborales, podemos trabajar de manera remota, así que el saber más de un idioma nos pone en una posición sumamente competente, que debemos de conocer. El sector de empleo también es una variable que tenemos que estudiar, ya que dependiendo del sector en que estemos enfocados, en que estemos dirigidos a trabajar, puede que mejore el número de ofertas o la posibilidad de acceder a esas ofertas. Así que eso es importante conocerlo porque, como ya expresé, los sectores se definen. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el centro de la isla, pues estamos pensando en una economía agraria. Pensemos en los pueblos de Maricao, Bajuntas, Utuado, Las Marías. Pues si usted se va a enfocar en esa zona económica, ¿verdad?, en esa zona geográfica, pues ciertamente, y quiere trabajar ahí, no se quiere mover de su entorno, pues ¿qué de oportunidad de empleo hay en el mismo, en esa zona? Si no, pues tenemos que evolucionar. Como vemos, en el Puerto Rico del siglo XXI, el sector de servicios es uno que está presente constantemente.
de mayor demanda que hemos visto. En un momento histórico era la aguja, el sector de la aguja que dominaba, ya eso ha ido cambiando. Luego fue la industria farmacéutica, todavía tenemos una industria farmacéutica, esperamos que en los próximos años nuevamente vaya a tener la pujanza que en el pasado tuvo, pero lo que hoy está dominando el mercado laboral, pues es el sector de servicios. Así que eso es algo que debemos conocer, debe conocer nuestro cliente para saber a dónde se quiere dirigir. Otra área que presenta siempre auge es la industria, el sector industrial. Tenemos la construcción, la manufactura ciertamente no en un auge como en el pasado, la industria electrónica. Así que tenemos que estar pendientes a eso. Siempre el sector industrial, en particular la construcción, siempre es uno movido, pero está sujeto ciertamente a las situaciones eh, económicas del país. Y en el caso de Puerto Rico, pues el sector de la construcción depende mucho de las obras que haga el Estado. Como habíamos hablado previamente, el área geográfica donde uno reside es importante considerarla porque hay entornos, ¿verdad? Hay entornos geográficos o ciudades que tienen una multiplicidad de áreas laborales, de oportunidades que nuestro cliente puede aprovechar. Así que la comunidad donde uno reside también podrá mejorar o empeorar las posibilidades de encontrar un trabajo. Todo esto, pues como vemos, va a depender del desarrollo económico de ellas. Si tomamos ese principio como referente a lo que ocurre en el Puerto Rico de hoy, no podemos perder de perspectiva que nuestro Puerto Rico de hoy pues ha tenido unos procesos migratorios. Conocemos que estamos sujetos a una junta de control fiscal, el mayor empleador es el gobierno de Puerto Rico, el salario mínimo federal, nuestros jóvenes están acostumbrados a unos estilos de vida, o usted ya como adulto tiene unos deberes y unas responsabilidades que ciertamente pues en un momento dado cuando usted queda desempleado o estando empleado se da cuenta que tiene que buscar otras posibilidades, pues piensa que en el Puerto Rico del siglo XXI, pues esas posibilidades están limitantes, y entonces lo que hace es que se transfiere a los Estados Unidos o a nuestra vecina República Dominicana, que tiene una economía pujante, y usted pues va entonces a iniciar nuevos pininos allí y no, que no perdamos de perspectiva que es importante conocer la cultura de estos países para tener un desempeño pues, laboral correcto. La preparación académica. Pues evidentemente la preparación académica, como habíamos expresado previamente, es un área que nos brinda mayores oportunidades. Mientras mayor preparación académica tengamos, en nuestro proceso de cualificación por el empleador, pues uno más alto. Este, pero a medida que desciende esa capacitación o esa formación académica, pues también las posibilidades disminuyen. A veces nos encontramos con la situación, es que estoy sobrecualificado para un puesto. Pues eso es correcto, pero por eso es la importancia de la participación del consejero, ¿verdad? En el área de carrera para irte explicando las fluctuaciones en el mercado de empleo y cómo nosotros podemos ser competentes. Siempre hemos pensado en un empleador, pero no has pensado en tú ser tu propio jefe, vendiendo, como hablamos, la industria de los servicios. Pues eso se puede discutir con nuestro cliente. La edad, ciertamente, aunque muchos empleadores no le dan importancia, está prohibido, discrimen por ley, pero ciertamente, estadísticamente ha quedado demostrado que la mayor participación laboral fluctúa entre los 25 a los 34 años, que esto representa aproximadamente un 53% de la población, y ya entre las edades comprendidas entre 35 a 44 años, pues están con un 32%. ¿A qué se debe esto? Bueno, ciertamente los patronos piensan, pues mira, si yo recluto una persona que sobrepasa la edad de 45, 47, 48 años, su nivel de productividad, cuál va a ser, está próximo a retiro, cuáles son los planes que tiene, etcétera, ¿verdad? Pueden haber muchos mitos o muchas razones por las que un empleador no desee reclutar
una persona, o pensar que ejecutar un individuo joven, recién graduado de la universidad, pues te permite ser moldeado por la nueva firma para ser más efectivo que aquel empleado que ya tiene muchos años de servicio y ya tiene pues unos patrones, unos estilos de trabajo. Otra variable que puede incidir es el salario, o sea, no es lo mismo pagarle a una persona recién graduado con pocos años de servicio, a alguien que tiene pues un resumen o un currículo vitae sumamente voluminoso, donde tiene muchas experiencias de empleo y no necesariamente va a aceptar pues el ofrecimiento económico o el paquete que se le ofrezca. Así que eso es bueno conocerlo. De igual manera es bueno conocer qué buscan los empleadores, o sea, qué buscan las oficinas de recursos humanos al momento de ejecutar a alguien. Y usted dirá, ¿y cuál es la importancia de esto con el plan de carrera? Bueno, es que tenemos que conocer el mercado como consejeros. Nuestro cliente también tiene que conocer qué buscan los empleadores, o sea, las oficinas de recursos humanos, porque él se va a insertar en ese mundo, y tiene que ponerse en una posición competitiva. O sea, la competencia en el mundo laboral como en el mundo tecnológico es algo abarcador y lo vemos a diario, que eso va ocurriendo. Así que cuando hemos hablado en las diferentes reuniones que hemos tenido, que el ser humano hay que evaluarlo desde una perspectiva psicosocial y en consideración del ambiente cultural. ¿Por qué eso es importante? Porque una de las variables interesantes que inicialmente buscan nuestros empleadores es que la persona, ese que vamos a reclutar, tenga la capacidad de controlar sus emociones, saber afrontar estresores en el trabajo, horarios irregulares, saber trabajar en equipo, el poderse integrar a la filosofía de la empresa, respetar la estructura organizacional, entender que usted puede ir ascendiendo dentro de la firma, pero hay unos canales, o sea, usted tiene un supervisor, lo que se diría la línea de comunicación, eso es importante conocerlo. De igual manera, ese cliente de nosotros debe de conocer las estrategias que desarrolla esa firma para ser capaz de él mover la organización de manera efectiva dentro de una estructura que ya ciertamente está delineada y establecida. Eh, a veces aquí en la universidad nos encontramos que hay muchos estudiantes que no les gusta trabajar en grupo. Eh, y eso es bueno saberlo, eh, pero es bueno también reconocer que nosotros vivimos en una sociedad, y estamos integrados en un proceso dinámico, una sociedad vital, dinámica, activa. Las empresas son representación de esa sociedad. Las empresas tienen que establecer metas, establecer objetivos, y los ejecutores son los empleados. Así que es bueno reconocer que los empleadores buscan el que usted vaya dirigido a trabajar en equipo, que se pueda crear un buen ambiente de trabajo, este, y que usted trabaje en conjunto con los demás miembros para la obtención de un objetivo. Así que eso es importante. Es importante que también usted conozca la firma a la cual usted aspira a trabajar. Busque información de ella. ¿Cuál es su misión, visión? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué presencia tiene en el mercado? Si tiene actividades dirigidas a sin fines de lucro, si aporta a la comunidad y en qué forma aporta a la comunidad. Eso es importante porque así usted demuestra en el proceso de entrevista que usted está interesado y conoce de esa organización. Eso es importante. Igualmente, eh, las instrucciones pueden venir de manera detallada, escrita, pueden venir de manera oral, ¿verdad? Verbal, se las expresan a usted. Pero nosotros como futuros empleadores o futuros participantes de esa organización, ¿verdad? Como clientes, tenemos que tener la capacidad de saber escuchar. Saber escuchar es bien importante. Y entender el mensaje, prestar atención. No olvidemos los conceptos básicos. Un canal,
un emisor, un receptor, o un emisor, un canal y un receptor, ¿verdad? Para decirlo de manera correcta. Ese mensaje tiene que ser claro y preciso. Y tiene que ser comprendido por usted, por su cliente. Así que es una característica muy interesante que busca el empleador y que nuestro cliente tiene que saber. Lo otro, aunque usted sea su propio jefe, tiene que haber un horario de trabajo y usted tiene que respetar ese horario de trabajo. Si usted tomó la decisión de trabajar en una firma o en una agencia o en una entidad que tiene horarios rotativos, usted tiene que estar consciente que va a ser 3 turnos de trabajo y que su participación es importante. Y si usted falta, se afecta la cadena de producción. Y si usted falta, puede representar que alguien tenga que cubrir su jornada laboral. Eso no le gusta al empleador, por lo tanto, usted tiene que ser puntual y respetar los horarios, que es sumamente importante, los turnos de trabajo. Si usted tiene alguna situación o alguna limitación, pues ciertamente el diálogo constructivo entre las partes, usted va donde su supervisor o la oficina de recursos humanos y plantea su asunto y pues se atenderá el mismo, así que eso es importante. Ser responsable. La responsabilidad es algo sumamente importante. Los recursos humanos lo considera a usted empleable si sabe aceptar y afrontar las responsabilidades que conllevan su puesto. La iniciativa es importante. O sea, tiene que demostrar liderato y que puede asumir roles ante la ausencia de alguien, de su supervisor o de un compañero de trabajo y llevar la empresa, la entidad a la producción, al éxito, sea su negocio propio o privado. Así que eso tenemos que conocerlo también, ¿verdad? Porque lo buscan las oficinas de recursos humanos. Buen ejecutor. ¿Qué queremos decir con buen ejecutor? Nos referimos a buen desempeño, eficiencia, calidad, responsabilidad, que las tareas que se le asigna usted las toma, por más sencillas que las vea, de manera cuidadosa y las ejecuta correctamente. Cuando tiene dudas, pregunta, no se limita a quedarse con la duda, porque al final del día eso puede afectar su organización. Cuidado personal. El cuidado personal, cuando lo está evaluando la Oficina de Recursos Humanos, comienza con su solicitud de empleo. Una solicitud de empleo limpia, sin tachaduras, sin bojones, sin que podamos identificar en la documentación pues partículas de alimento, ¿verdad? Si la solicitud no fuera de manera virtual, online, una solicitud completa, las fechas que usted pone de su expediente o historia laboral, resumen, etcétera, sean significativos. Ya ha cambiado esto de los objetivos tienen que ir alineados a el empleo que se está buscando, al empleo que está en un tablón público o en un periódico donde se le notifica a usted. Pero el cuidado personal comienza con usted también, recortado, aseado, eh, su estado mental, su higiene. O sea, son muchos factores que más allá de las cualificaciones que usted pueda presentar, que pueden ser maravillosas, eh, son consideradas. Para ser efectivo, vamos a ver que tenemos que tomar iniciativa en algunos aspectos. También debemos conocer cuáles son nuestras limitaciones, las nuestras o las que nos imponga la empresa. Recuerde que nosotros estamos ejecutando un plan ya diseñado en los más altos niveles gerenciales y usted puede diferir del mismo o usted puede aportar al mismo, pero no pierda de perspectiva las limitaciones tanto suyas como las de la estructura organizacional. Eso es algo que debemos prestar atención. Otro aspecto, lo he dejado para el final, pero no es que sea menos importante, es la iniciativa. Mostrar iniciativa, interés en aprender, es algo muy valorado
en todas las organizaciones. Así que yo le invito a que usted tome iniciativa, ¿verdad? Sea su líder. La empresa busca que todos seamos líderes dirigidos a la consecución de la meta. Así que eso es importante. A lo largo de las pasadas semanas estuvimos hablando cuando estudiamos las poblaciones en riesgo, los veteranos, las limitaciones, ¿verdad? Que pueden presentar ambas poblaciones. No hablamos de otras comunidades que también pues, son marginadas, muy lamentables, inmigrantes, gente por su etnia, raza, color, preferencia sexual, etcétera. Nosotros cuando estamos elaborando el plan de carrera, debemos considerar, ¿verdad?, lo que son factores de riesgo, que ya lo vimos, ¿verdad? En ejemplo, en la población de veteranos, salir de la vida militar y adaptarse a la vida civil, pues es un proceso de transición que para muchos puede ser complicado y más si vienes con problemas físicos, de salud mental o algún tipo de discapacidad producto de tu servicio militar. El proceso de transición puede ser tan abrumador que puede tener un impacto directo en tu familia inmediata, tu familia extendida, que puede conllevar el divorcio y en la peor de las circunstancias el suicidio del veterano o de algún miembro de la familia. Así que esos son factores de riesgo que debemos considerar. Poblaciones o jóvenes en hogares sustitutos, pues oportunidades de empleo, oportunidades educativas, la ausencia de una experiencia laboral, la ausencia de haber un mentor constante, o sea, no está papá, no está mamá, o sea, está en un hogar sustituto, hay una persona representativa ahí, pero ¿cuántos están en el hogar sustituto? Tiene el tiempo, tiene el conocimiento, tiene el deseo, tiene la interés, tiene la fortaleza de llevarlo usted. Así que eso es algo que debemos estudiar. Ya vimos que muchos de los jóvenes que tienen part-time, ese es su trabajo a tiempo parcial, esos son los preámbulos que vayan dirigidos a conocer una estructura organizacional y a asumir cierto grado de responsabilidad. Pero ¿qué es un riesgo? Podríamos estar toda la mañana definiendo riesgo y presentar diferentes ejemplos. Pero un riesgo es la combinación, ¿verdad? Por definición, de la probabilidad de que se produzca un evento y las consecuencias negativas asociadas con ese evento. Para que exista riesgo, ese individuo tiene que estar expuesto a dos elementos, lo que sería la amenaza y la vulnerabilidad. Ahora, lo interesante de esto es que un factor de riesgo a su vez se puede convertir en un factor protectivo, porque al tener los factores de riesgo identificados, podemos atenderlos de manera efectiva y proveer lo que yo llamo servicios de sostén dirigidos a auxiliar y proteger, en nuestro caso, a ese cliente para hacerlo efectivo en la comunidad. Tomemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos un joven que no tiene cuarto año. Pues la posibilidad de que obtenga un empleo son menos. El no tener un cuarto año o el haber sido desertor escolar es un factor de riesgo. Un factor de riesgo que está enmarcado dentro del dominio educativo. Ya lo conocemos. Como consejeros entonces profesionales, como consejeros de carrera, tenemos que encaminar entonces a nuestro cliente a la obtención del cuarto año. Por lo tanto, tenemos que establecer lo que serían los servicios de sostén dirigidos a brindarle a ese futuro estudiante, a ese desertor escolar, a ese ciudadano, las herramientas necesarias para que se pueda encaminar de manera productiva. Necesitará un techo, necesitará recursos económicos, tendrá familiares que le puedan ayudar, conoce agencias que le puedan ayudar para la obtención de un cuarto año, necesita trabajar para poder estudiar, no puede estudiar porque necesita trabajar. O sea, todas esas variables tenemos que analizarlas.
Y en la medida que vamos identificando cada una de esas variables que son factores de riesgo y los vamos atendiendo, entonces los convertimos en factores protectivos. Así que esto es lo interesante de conocer los riesgos. ¿Y por qué yo traigo esto a la atención de ustedes? Porque vamos a tener una multiplicidad de clientes, donde muchos de ellos podrán tener las herramientas, no solo económicas, no solo físicas en términos de la provisión que pueda tener, sino las herramientas emocionales para dirigirse en un escenario laboral de manera productiva. Como decía una comunicadora en nuestro país, tiene una cajita de herramientas que cada vez que se presenta o se enfrenta a una situación de riesgo, utiliza esas herramientas para ayudarla. Y de no tener una cajita de herramientas, hay estas personas significativas que lo van a orientar y lo van a ayudar y van a evitar que esté propicio a caer en conductas que puedan afectar en un futuro su ejecución. Así que esto es bueno que lo vayamos viendo. Ahora bien, cuando evaluamos los factores de riesgo, tenemos que evaluarlos desde 4 perspectivas. Propiamente el individuo, la interacción del individuo con su entorno inmediato, que serían los pares, sus amistades, con quien comparte, qué necesita. Tenemos pares que son positivos, tenemos pares que son negativos, tenemos pares que lo pueden encaminar al logro de la meta o tenemos pares que pueden obstaculizar su logro de meta. Recuerda, el individuo, o sea, nuestro cliente, basado en un proceso de toma de decisiones que no vamos a determinar ahora si es correcto o incorrecto, llega a unas determinaciones. Y conforme a esas determinaciones, su actitud, es su comportamiento. Así que eso es bueno que lo evaluemos. Desde una perspectiva laboral podemos encontrarnos que nuestro cliente tiene unas limitaciones A, B, C, D que le impiden tener un tiempo de empleabilidad mayor, que constantemente está cambiando de trabajo, que tiene problemas, por ejemplo, de saber escuchar, de seguir instrucciones, de su apariencia, de su presencia, de su ejecución. O tenemos ese mismo individuo que luego de sus horas laborables está compartiendo, o sea, con sus amistades, sus grupos pares, asume unas conductas de riesgo que al otro día se traducen en llegar tarde al trabajo, faltar al trabajo o un pobre desempeño. Entonces, también tenemos que no perder de perspectiva que esa conducta, producto de desesperación con sus pares, puede estar afectando a un tercero. Y ese tercero es su núcleo familiar inmediato, que podría ser la esposa e hijos. Así que eso debemos considerar. La familia. La familia es un factor protectivo, pero puede ser un factor de riesgo si no hay estructura, si no son un modelo a seguir, si no hay la supervisión adecuada o no cuentan con los recursos económicos para ayudar. Hay la supervisión adecuada, hay estructura, hay apego, hay amor, hay empatía, pero tiene unas limitaciones económicas, pues tenemos que ayudar a la familia. El proceso educativo. ¿Cuál es tu meta? Y ya yo le había brindado a ustedes un artículo de nuestra redacción donde definíamos que era un objetivo y que era una meta. Más adelante, si tenemos tiempo, lo vamos a ver. Una meta es algo a largo plazo, nuestra visión, lo que quiero ser. Y los objetivos serían todas las actividades conducentes a lograr esa meta. Eso tenemos que trabajarlo. Si yo tengo esta aspiración laboral, por ejemplo, me acabo de graduar de 4º año y mi aspiración, mi meta es ser ingeniero, tener un bachillerato en biología, ser abogado, ser doctor, pues nosotros como consejeros profesionales establecemos metas a corto, mediano y largo plazo.
con su proceso evaluativo. Pues esos objetivos a corto, mediano y largo plazo van dirigidos a la meta. Por lo tanto, ese joven, cuando está con nosotros para la elaboración del plan de carrera con cuarto año, tenemos que evaluar el joven desde una perspectiva holística, que incluya su familia, porque es la que va a proveer los recursos, que incluya propiamente al joven. Porque aquí hay algo interesante. Nosotros podemos administrar pruebas de intereses vocacionales, pero vamos a ver más adelante. Administramos una prueba de intereses vocacionales y damos una interpretación de esa prueba. Pero el plan de carrera, la función del consejero de carrera, va más allá de la administración o interpretación de una prueba de intereses vocacionales. Así que esto es importante, establecerlo. Con este joven recién graduado de cuarto año, que va a salir de su núcleo inmediato, que es la familia, que va a iniciar un proceso educativo, el cual hay que ver si dentro de su entorno inmediato, que vendría a ser su comunidad, su ciudad o su pueblo, están los recursos para él lograr su aspiración final. Si lo vemos desde la perspectiva de la teoría de Maslow, la pirámide de jerarquía de necesidades, pues ese caballero, ese joven, va dirigido a que en este proceso, en esta etapa, a la autorrealización, que sería la obtención de manera inicial de un bachillerato, si va a continuar, ¿verdad?, estudios graduados en otra rama, o la obtención simplemente de un empleo al finalizar su bachillerato y el establecimiento en ese momento de nuevas metas y nuevos objetivos. No perdamos de perspectiva los primeros dos niveles de la teoría de Maslow, la pirámide de necesidades. Si no atiendo la parte biológica y no atiendo la parte de seguridad, no puedo escalar a las otras etapas. Obsérvelo desde la perspectiva de carrera. Y eso te va a ver una correlación inmediata para lograr ese objetivo. Así que eso es importante, que lo conozcamos. Ahora bien, ¿qué es un plan de carrera? Pues es importante que nosotros en consejería, como ya expresé, conozcamos lo que es un plan de carrera. No podemos ver el proceso de consejería como un acto exclusivo de administrar una prueba, brindar e interpretar los resultados. No. Estamos hablando con una persona viva, activa, deseosa de obtener y ejecutar y llegar a su meta, a su sueño. Así que tenemos que atender eso. Tenemos diferentes autores que nos han hablado de proceso de consejería de carrera. Unos lo ven como un proceso interpersonal dirigido en asistir al individuo en que realice la decisión correcta, pero de una perspectiva vocacional. Por otro lado, tenemos otros exponentes que definen el término de consejería de carrera como el proceso de nosotros como consejeros ayudar al individuo en seleccionar, prepararlo para algo, entrar y desempeñarse de manera efectiva en una ocupación. Así que, como vemos, es algo sumamente interesante el rol que nosotros tenemos como consejeros de carrera. Yo sé que la gran mayoría aquí de ustedes, una vez finalicen este viaje del aprendizaje, de la enseñanza, van a estar en el área de salud mental. Van a estar graduados en consejeros en salud mental. Pero no nos perdamos de perspectiva que como consejeros en salud mental, en un momento dado hay que preparar un plan de egreso. Un plan de devolver a esa persona, luego de haber recibido nuestros servicios, de manera productiva, eficiente.
en su salud física y mental al mundo. Y dentro de esas circunstancias puede estar la elaboración de un plan de carrera. Piensen en los veteranos, en la literatura que leímos, en los trabajos que hicimos de ellos. Usted tiene que trabajarlo y reintegrarlo a la sociedad de manera productiva. Eso es parte de la consejería de carrera. Así que eso es importante. Otra área que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Al momento de elaborar un plan de carrera, sería desde 6 enfoques, de 6 perspectivas, lo que sería la entrevista inicial, lo que sería la conceptualización, que la vamos a ver más adelante, el desarrollo y el establecimiento de metas, ya lo hemos hablado que las metas son a largo plazo, la construcción de objetivos, la intervención nuestra para la consecución de la meta, de los pasos que debemos dar de manera asertiva, escalonada, medible en todo momento. Como sexto punto, y no menos importante, el proceso evaluativo de cada uno de los objetivos, viendo cómo los vamos cumpliendo o viendo qué factores inciden en que se dé un cumplimiento parcial de esos objetivos o no se dé ninguno. Porque estamos ahí para orientar, estamos ahí para ayudar y dirigir a nuestro cliente a la meta. Y por último, nosotros como consejeros, no solamente desde la perspectiva de carrera, tenemos que preparar a nuestro cliente para cuando no estemos. Así que ese proceso de determinación el cliente tiene que conocerlo. Nosotros no vamos a estar perennemente con el cliente en el proceso de consejería de carrera. Nosotros establecemos con el cliente el proceso de consejería de carrera, el plan de carrera, y establecemos los procesos evaluativos y ver en la marcha cómo se va desarrollando para determinar si vamos de manera correcta o qué variables han incidido y qué ayuda pueda llevar a cabo. Pero nosotros no podemos tener un cliente si la meta va a tomar 3 años bajo nuestra supervisión, porque él tiene que evolucionar, él tiene que asumir su responsabilidad por el desarrollo de su propio plan de carrera. Siempre vamos a estar ahí, a petición suya, para orientar. Así que esa parte es importante que la entienda el cliente y que la atendamos también nosotros, que va a llegar un momento dado que el proceso finaliza. ¿Cuál es la importancia de la entrevista inicial? Mira, en esa entrevista inicial, el consejero tiene que obtener la mayor información del cliente, la mayor información. Dicha información tiene que ser, y tiene que tener 2 características importantes, más allá de obtener la mayor información. Tiene que ser específica, significativa, y yo le añadiré una tercera característica, confiable. ¿Y por qué me hago mención a la palabra específica, significativa y confiable? Yo comparto con mis compañeros de trabajo y a veces le digo que la gente nos dice lo que queremos escuchar. Pues como consejeros profesionales nos va a ocurrir lo mismo. O sea, el cliente puede decirnos lo que queremos escuchar, pero nosotros tenemos que dejarle saber al cliente que esa información que nos está brindando es para su beneficio. No para mi satisfacción, no para complacerme a mí como consejero. Es una información que va dirigida a, en conjunto, ambos poder elaborar un plan de carrera que sea genuino, que se adapte a la realidad de ese cliente y que podamos encaminarlo juntos a la meta de manera inicial y después él va a conducir su propio destino. Así que, volvemos, tenemos que tener la mayor información posible en la entrevista
Y es importante conocer su historia laboral, además de la historia personal y de vida. Hace unos años atrás me decían, las constelaciones familiares y los genogramas no son efectivos. A mí siempre me han gustado esas dos técnicas. Así que podemos hacer una desde la perspectiva laboral para ver la evolución del cliente y lo más interesante, conocer por qué yo quiero estudiar eso. Yo lo quiero estudiar o quiero trabajar porque en verdad yo tengo el interés o es que hay una fuerza externa, entiéndase papá o mamá, que no pudieron eh, con- lograr esa meta y quiere que el hijo la obtenga. Eso se llaman asuntos inconclusos. Cuando los padres, por X o Y razón, no lograron su objetivo, y entonces esos padres, sus deseos, sus aspiraciones y sus anhelos, los siembran en los de los hijos, obviando totalmente lo de los hijos. Ya conocemos, hemos visto varias historias que nuestros hijos se gradúan y nos dicen, este es tu diploma y ahora yo quiero hacer lo que yo deseo. Así que eso es importante en el proceso de la entrevista inicial, conocerlo. También debemos reconocer en esa entrevista que conforme a ella, conforme a la información que nos brinden, va a ser nuestras estrategias de intervención. Hemos visto diferentes modelos a lo largo del curso dirigidos a la consejería de carrera. Hemos visto desde Parsons, con su teoría de factores y rasgos. Hemos visto Amrow y hemos visto la teoría de Howland, la cual da fundamento a muchas de las pruebas de intereses vocacionales. Es una de las más estudiadas que ha habido, donde se busca la satisfacción del cliente en el desempeño laboral que ejecuta. Así que eso es algo bien importante. Por lo tanto, nosotros como consejeros, el conocer diferentes modelos teóricos, pero desde una perspectiva de carrera, nos permite, voy a usar una palabra interesante, los de salud mental me dirían, vas a brindarle un diagnóstico, sí voy a brindarle un diagnóstico de índole laboral, pero no puedo apartarme que yo como consejero de carrera voy a trabajar con poblaciones que han estado en riesgo, por ejemplo, nuevamente traigo a la atención los veteranos, o podemos traer jóvenes confinados, o confinados adultos, o otros tipos de poblaciones que tienen situaciones de salud mental, y usted tiene que también trabajar un plan de carrera. Por lo tanto, tiene que conocer diferentes enfoques teóricos que le permitan a usted actuar y atender la situación de nuestro cliente. Y de esa manera establecemos metas y objetivos que también han de desarrollarse en conjunto con nuestro cliente de manera realista. Recuerda, no perdamos de perspectiva. Ese cliente lo vemos desde una perspectiva macro, bio, psico, social, sin obviar ciertamente que el componente cultural. Así que eso es importante conocerlo. Igualmente, en este proceso de entrevista, nosotros como consejeros profesionales, ¿verdad? Y ya hemos hablado que tenemos que obtener la mayor información posible de nuestro cliente. Ya hemos hablado que esa información no debe limitarse, tiene que ser significativa. Ya hemos hablado que esa información que estamos recopilando de nuestro cliente, es importante conocer su historial laboral, historial militar, historial de familia, sus relaciones interpersonales, su grupo. No olviden los 4 dominios que hablamos: individuo pares, familia, procesos educativos y comunidad. ¿Y qué vamos a hacer con esos 4 dominios? Vamos a identificar riesgos que puedan afectar eventualmente su desempeño social, donde está incluido su desempeño laboral, su selección de carrera. Así que eso es importante conocerlo. De igual manera, en la búsqueda del conocimiento de la necesidad del cliente, el consejero de carrera
Debemos fragmentar o delinear el problema ante nuestra atención, ¿verdad? En 5 perspectivas. Y luego de verlo en esas 5 dimensiones, conforme al resultado que tengamos, entonces que determinamos qué modelo teórico es el que vamos a utilizar, que sea efectivo y sea responsivo a la necesidad del cliente. Esto no significa que nos encontremos en un momento dado que tengamos que usar un enfoque ecléctico, ¿verdad? Uno o dos teorías o tres para la atención de la necesidad de nuestro cliente, basado en múltiples estrategias. Así que eso es importante conocerlo en nuestro cliente. Es algo significativo. Ya le hablamos pues, de las 5 categorías, ¿verdad? Que es importante de estudiar, que son las que estamos viendo. Así que otra área es la conceptualización de casos. ¿A qué yo me refiero con la conceptualización de casos, pero desde la perspectiva de salud, perdóname, desde la perspectiva de cajera? Ya hemos hablado que en la entrevista inicial tenemos que obtener la mayor información posible del cliente. Dentro de esa información tenemos que identificar cuáles son los problemas más significativos que presenta nuestro cliente, los cuales han de ser atendidos en el plan. Porque para lograr al punto B, tengo que atender A. Y si no ha atendido esa amalgama, puede ser un solo problema, puede ser una multiplicidad de problemas. Si no las ha atendido, son los impedimentos que me están evitando obtener la meta. Así que es importante en esta conceptualización de casos, y como muy bien vemos al joven pensando, pero también tenemos que aprender a escuchar y buscar de manera racional en conjunto con nuestro cliente cómo resolver esas situaciones que está experimentando. Volvemos, no perdamos de perspectiva. Ahorita les mencioné que la gente nos dice lo que queremos escuchar. Recordemos que cada cliente presentará su versión de la interpretación que él le da de los hechos. La moneda tiene dos caras. Claro, estamos atendiendo a nuestro cliente, esa es la parte significativa, pero no olvidemos eso. De igual manera, el consejero, como ya expresé, utilizará diferentes conceptualizaciones teóricas dirigido a la identificación, miren de qué palabra, patrones. Patrones conductuales que exacerban el problema, los cuales deben ser atendidos dentro del plan de consejería de cajera. Así que esa conceptualización es bien importante que la veamos. Y de igual manera, esa conceptualización a su vez está dividida en 5 áreas o 5 categorías que debemos ver como consejeros de cajera y como consejeros profesionales para atender con nuestro cliente. A manera de ejemplo, la elección de cajera es un proceso en desarrollo, o un proceso de desarrollo, mejor dicho, que abarca el trabajo y las experiencias producto de ese trabajo y también los periodos de ocio durante un periodo de tiempo. Usted dirá, ocio. Sí, el ocio. ¿Cuánto tiempo yo he estado sin trabajar en los últimos 2 años? No, yo como cliente expreso. Pues mira, los últimos 24 meses yo estuve sin trabajar 18. ¿Ok? Y en esos 18 meses a que tú te dedicaste, pues le va a contestar. Y ahí usted va hilvanando otras preguntas. ¿Tenías familia? ¿Sí o no? ¿Cómo brindaste el sustento a tu familia o qué recursos económicos tenías para asumir tus deberes y obligaciones? Y el cliente le va expresando. O por el contrario,
puede ser muy elocuente y le diga, pues mira, en esos 24 meses yo tuve varias situaciones en mi empleo anterior, varias situaciones con mi supervisor, que me obligaron a renunciar y yo inicié una acción legal contra la compañía, contra mi supervisor. Te busca obtener más información. Usted no está juzgando al cliente, ese no es nuestro rol. Usted está teniendo la mayor información posible, la mayor información significativa que le pueda dar un cuadro general de ese cliente que usted tiene frente a sí para la elaboración de un plan de carrera. Así que eso es importante. Otro asunto que tenemos que prestar atención, ¿verdad?, cuando evaluamos a nuestro cliente conceptualmente en la segunda etapa. Las personas comúnmente o continuamente adquieren y procesan información correctamente, de manera precisa, o por el contrario, una información incorrecta, una información inexacta sobre su carrera, sobre el mundo laboral y la dan como correcta. Pues entonces aquí tenemos un problema. Estamos basando un pensamiento, un análisis, un juicio crítico, un proceso decisional en ideas racionales. Aquí nuestro amigo y teórico Albert Ellis tendría un rol protagónico en cómo esas ideas irracionales tenemos que conocer de dónde nacen, qué factores son las que las activan, los detonantes. Y al conocer esos detonantes, nosotros como consejeros, trabajar y hacer de esas ideas irracionales racionales. Pero esa ha sido la construcción de nuestro cliente. Esa ha sido su modelaje, esa ha sido su creencia, basado en sus experiencias de vida. Que pueden estar correctas o incorrectas, lo sabremos en su momento, ¿verdad? En el proceso decisional, cuando lo vayamos llevando. Así que eso es importante. Así que estas ideas preconcebidas, precisas, inexactas, erróneas, infundadas sobre el mundo laboral, provienen de una variedad de experiencias de vida de nuestro cliente, que en ocasiones lo obliga a operar, comportarse bajo suposiciones totalmente erradas, incorrectas sobre él, sobre el mundo del trabajo. Así que eso debemos estar pendientes nosotros como consejeros profesionales. Otra área que es importante es, cómo se comporta el individuo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características personales en su entorno laboral? Le mencioné previamente qué buscan los empleadores, qué buscan las oficinas de recursos humanos, cuál es el empleado idóneo, porque no hay empleado perfecto, ¿verdad? Aspiramos a la perfección, pero ¿qué es lo que buscamos como empleado? Pues es bueno ver que la elección de carrera de nuestro cliente vaya dirigida, como nos trae la teoría de Howland, a que existe una relación entre las características de ese individuo con el entorno de trabajo, porque al haber una relación entre las características de ese individuo con el entorno de trabajo, cumplimos con un elemento sumamente importante de la teoría de John Holland, que es la satisfacción. Y de igual manera, si recordamos el modelo hexagonal y vemos el mismo, mientras mayor proximidad hay entre personalidades en las tipologías, mayor satisfacción, complacencia va a tener ese cliente en su desempeño laboral versus cuando hay mayor lejanía. Así que eso es importante que lo conozcamos. Otro punto es el proceso de toma de decisiones.
Y usted dirá, ¿cuán significativo es esto? Pues miren, jóvenes, hay modelos teóricos dirigidos al proceso de tomar decisiones. No perdamos de perspectiva que la decisión que habremos de tomar no solamente es significativa para usted, lo impacta a usted, pero también impacta a su entorno inmediato. Así que cuando uno toma una decisión o va en proceso de tomar esa decisión, tiene que ver cómo la decisión a ser tomada afecta nuestras creencias y nuestros valores. Y ese ejercicio mental, ese brainstorming, dirigido a si la tomo o no la tomo, es interesante. Yo siempre le invito a los estudiantes o a un cliente, vamos a hacer una tabla. Y dividimos la tabla en dos columnas. Ponemos en el tope de la columna nuestra situación, lo que implica un proceso decisional. En un lado, póngale la columna al lado izquierdo, a favor de tomar la decisión, la columna al lado derecho, elementos que no son favorables para tomar la decisión. Y usted va ponderando, coloca, estos son los elementos que son favorables para el proceso de toma de decisiones, y estos son los elementos que no son favorables. Una vez usted tiene eso, tiene un balance, no va a tomar la decisión todavía. Si no hace un ejercicio mental, ok, si yo tomo las decisiones basado en la premisa que tomarla obtengo estos beneficios que ya yo enumeré, o basado en la premisa que no tomarla tengo estos beneficios que ya también enumeré, usted hace un ejercicio mental de si la tomara, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de su decisión tomada? Una vez usted ha conceptualizado ese proceso, usted toma la decisión. Ahora, en el proceso hay una palabra básica, ejecución. ¿Qué variables pueden incidir que afecten el proceso decisional tomado? O incluso en el transcurso de usted haber tomado la decisión, se da cuenta que no fue la decisión correcta, por lo tanto tiene que regresar a la etapa anterior. Así que, como vemos, existen modelos para la toma de decisiones, que es importante que las personas lo conozcan porque es un método, el de tomar decisiones sistemático, lógico, y en este sentido, usted va a emplear tiempo en su formación profesional que va a ser definitoria en su mundo laboral. Yo le pregunto a ustedes como estudiantes, hagan el siguiente ejercicio. ¿Cuál fue su proceso decisional para usted haberse matriculado en esta universidad y haber seleccionado la carrera, su meta, al final de este trayecto? Usted hizo un proceso decisional. Así que es importante que este estilo de toma de decisiones evaluemos las barreras que, como yo dije, que nos podemos encontrar en un momento dado al momento de ejecutar esa decisión. Así que eso es importante que lo conozcamos. Otro aspecto es la satisfacción. La satisfacción en la carrera que habremos de seleccionar o la satisfacción en el trabajo que desempeñamos, que experimenta cada uno de nosotros o próximo a experimentar. Porque, retomando el asunto de cada uno de ustedes como estudiantes, puede que yo tenga estudiantes, como ya han expresado, que trabajan de una manera directa o otros de manera indirecta en instituciones de salud mental, organizaciones que tienen situaciones de salud mental, etcétera, hogares. Pero usted tiene un tipo de satisfacción, no siendo el protagonista, sino el interventor, siendo el consejero de esa persona, sino forma parte de una estructura organizacional, pero no es el recurso primario
del cliente. Así que usted tiene que también proyectarse cuando esté ejecutando, lo cual va a ser su nivel de satisfacción intrapersonal e interpersonal en el trabajo que realiza o que está por realizar o que habrá de realizar en un futuro. Cuanto mejor sea la relación de usted con la ocupación que va a desempeñar, volvemos al principio de Holland, mayor satisfacción usted va a tener. Así que eso es importante que lo veamos. Al momento del establecimiento de un plan de carrera. Establecimiento de nuestras metas. Cada uno de ustedes que está aquí en el salón de clase, su meta académica es finalizar la maestría. Pero para otros, la meta académica o la meta final es tener un doctorado en el área de salud mental, en el área de consejería, establecer una oficina, ser mi propio jefe. Ya hablamos al principio que los trabajos de mayor demanda es en el área de servicio. Así que eso es importante tenerlo claro. Por lo tanto, el establecimiento de metas, esas declaraciones de esos objetivos deben expresarse como metas a largo plazo que guiarán nuestro plan de carrera. Así que eso es interesante y es importante conocerlo. Por otro lado, cuando hablamos de la construcción de objetivos, nos referimos en este caso, ¿verdad? Porque los objetivos tienen una diferencia de las metas. Ya lo vemos en la literatura que se le proveyó en la semana pasada. Los objetivos deben, a diferencia de las metas, deben ser específicos y expresados en términos de comportamientos medibles. O sea, para la obtención de la meta, tiene que ocurrir estos pasos, estos objetivos. Pues yo tengo que medir si la ejecución de nuestro cliente está siendo una efectiva que logremos alcanzar nuestra aspiración. Así que eso es importante conocerlo. Cuando establecemos estos objetivos, es un paso, como ya establecí, para la consecución de la meta, pero en conjunto con nuestro cliente. Así que no perdamos eso de perspectiva. Hablé de un proceso de medición, un proceso de evaluación, un proceso para lograr ver si el cliente está dirigiendo sus pasos a lo que aspiramos. Por lo tanto, es importante establecer fechas que identifiquen cuando usted como consejero, pero el cliente espera completar esos objetivos y cuáles son los resultados esperados de esos objetivos. Que para la consecución de los objetivos, como vimos en la plantilla que se les brindó, hay que tener unos servicios de apoyo, lo que yo llamo servicios de sostén, claro que sí. Eso es así. Así que es importante que veamos ese asunto. Nosotros tenemos un autor de nombre Ginter, que en el 1995 identificó 5 pasos que son importantes para la construcción de los objetivos a donde vamos a llevar a nuestro cliente. O sea, los objetivos conducen a la meta. Así que uno de los primeros pasos que son importantes para beneficio de nuestro cliente es describir el problema tan específicamente como se pueda. Nos acordamos de la entrevista inicial, ¿verdad? Que yo les pedí que buscaran, obtuvieran la mayor cantidad de información posible y que la información fuera significativa y le adicioné una característica o una variable nueva que es que sea confiable. No perdamos nuevamente de perspectiva y les soy enfático. Nuestro cliente
en ocasiones puede decir lo que nosotros queremos escuchar, pero debemos igualmente ser significativos y enfáticos con él en decirle, tu plan de carrera, el cual tú vas a dirigir para la consecución de la meta. Mientras más veraces sean los datos, mejor es la ayuda que yo te puedo brindar. No estoy diciendo con esto que le vamos a decirle a nuestro cliente me están mintiendo, ¿verdad? Porque eso no es nuestro objetivo, nuestra aspiración, sino es dejarle saber, mira, necesitamos la mayor información posible para establecer un plan de carrera que sea responsivo a tu necesidad, etcétera. Así que es importante. Otro punto que nos trae Ginter es que transforme el problema eh, en un objetivo, declarando que podemos hacer eso de manera diferente. Puede que nuestro cliente haya utilizado, y volvemos a la cajita de herramientas, las mismas herramientas siempre para atender la situación que se le presenta, las mismas avenidas, las mismas estrategias. Inclusive ha ido donde pares y le han dado las mismas estrategias. O ha copiado skills, copying skills, ¿verdad? Que no son las asertivas. Que el modelaje que ha recibido no es el correcto. Pues le podemos decir, mira, este es el problema, estas son las estrategias que tú has usado por tan largo tiempo. ¿Qué te parece si lo vemos desde otra perspectiva? Vamos a darnos la oportunidad. Así que construimos nuestro objetivo. Ya hemos identificado, como expresé, el problema, pero en esta ocasión vamos a atenderlo de otra forma. Si fuera un vehículo de motor, yo le diría cambia de mecánico. O si fuera ese mismo vehículo de motor, ¿por qué no te chequea si es la bomba de la gasolina lo que te causa el problema? Este, cuando estás chequeando las bujías, ¿verdad? Puede que no necesariamente sea un problema eléctrico. Así que, así lo podemos ver desde otro ángulo. Tiene el problema definido, tiene los objetivos dirigidos a la atención de ese problema, pero tengo que medirlo. Tengo que ver si las estrategias que estamos usando, mira, ahora hablo en plural, ¿verdad? Porque voy a estar en esa etapa inicial con mi cliente, llevándolo poco a poco hasta que después él logre su propia autonomía. Hay que medir entonces ese objetivo, establecemos en qué frecuencia lo vamos a medir, la intensidad, duración, cantidad, o sea, medirlo. Si fuera un programa de modificación de conducta, pues ciertamente frecuencia, duración, intensidad. Son los tres elementos fundamentales para medir un cambio conductual a lo largo del tiempo. Pues si yo con ese mismo principio lo utilizo en lo que sería consejería de carrera, pues cuál es el proceso evolutivo del problema y cuáles son las estrategias que hemos llevado a cabo para ser efectivos. Así que eso tenemos que prestar atención con nuestro cliente. En cuarto lugar, que es bueno que lo veamos, es establecer los criterios para lograr ese objetivo, que es lo que hemos hablado. El plan de trabajo. Ahí puede que nuestro cliente necesite servicios de sostén, recursos externos. La universidad, departamento de trabajo, departamento de la vivienda, departamento de la familia, procurador del veterano, servicios médicos para atención a algún tipo de situación de salud física, psicólogo, psiquiatra, consejero en salud mental, inclusive la parte espiritual.
Así que todas esas estrategias que vamos a brindar al cliente, o sea, herramientas adicionales para la atención del problema inicial. Problema que una vez resuelto nos permite movernos al próximo objetivo y así sucesivamente a la obtención de la meta. Así que eso es importante establecerlo con nuestro cliente. De igual manera, dentro del proceso evaluativo es importante delinear para nuestro beneficio y el suyo cuánto tiempo vamos a dedicar para cada meta, para cada objetivo. Como expresé, hay objetivos que son a mediano, corto y largo plazo. Objetivos que pueden tomar 3 años para obtener la meta. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a cada uno de ustedes para obtener el grado de maestría? ¿O cuánto tiempo le tomó a cada uno de ustedes de preparar el cimiento, la zapata, y moverse a nuestra institución universitaria, solicitar la admisión, pasar un proceso de entrevista, ser aceptado, iniciar todos los procesos administrativos antes de tomar su primer curso? Y luego de iniciado ese primer curso, ¿cuánto tiempo nos toma obtener el grado, la meta? Así que eso es importante que lo veamos. Otro asunto que nos trae el autor son nuestras intervenciones. Podríamos definir que las intervenciones son acciones específicas que nosotros como consejeros vamos a llevar a cabo para ayudar a nuestro cliente a alcanzar sus objetivos y su meta. Acciones específicas. Nuestras intervenciones. Yo uso una analogía en esto. Nosotros podemos ser la sombra de nuestro cliente, o sea, lo traigo de manera positiva. Nosotros podemos ser el bastón de nuestro cliente. Nosotros somos el consejero de nuestro cliente. Pero nosotros toda la vida vamos a estar con nuestro cliente. Así que nuestro cliente pues tiene que dar pasos afirmativos dirigidos al alcance de la meta. Las intervenciones que nosotros vamos a realizar deben de estar definidas para la atención del problema previamente enunciado e identificado en conjunto con nuestros clientes y las estrategias pues establecidas para ello. Así que es importante saber eso. Y consono con ello son nuestras intervenciones, pues utilizando modelos terapéuticos, ¿verdad? Un marco teórico y las estrategias que cada uno de esos marcos teóricos nos proveen para hacerle efectivo con nuestro cliente. Es importante. Otro punto es la evaluación. Claro, nuestra evaluación se va a estar dando corto, mediano y largo plazo, porque nuestro cliente necesita saber que va por la dirección correcta. Yo no puedo esperar 3 años para sentarme a evaluarlo. Eso no es correcto. Más allá de que no es ético, recuerden que esto es una inversión de tiempo, recursos personales, financieros y familiares. Por lo tanto, yo tengo que dejarle saber al cliente y el cliente tiene que saberlo por motus propios. Si todas las estrategias que hemos desarrollado y los objetivos que hemos establecido son los correctos para la consecución de la meta. Por lo tanto, la evaluación es importante.
La evaluación es importante porque entonces nos puede permitir redefinir objetivos o redefinir la meta. Pero vuelvo y digo, yo no puedo esperar 3 años bajo ningún concepto, para sentarme a evaluar a mi cliente. Sería un comportamiento por parte mía como consejero totalmente irresponsable. Así que es algo que tenemos que estar ahí pendiente. ¿Cuándo terminamos? Cuando usted termina su relación profesional con su cliente. Ciertamente tiene que haber ya definido los objetivos, las estrategias de intervención, los procesos evaluativos, tiene que ya haber realizado mediciones, o sea, evaluaciones, assessment, que le permita ver que su cliente está enfocado. Ya han habido resultados, ¿cómo te digo? Se han cejado objetivos, se han completado objetivos, se han completado las tareas establecidas en esos objetivos y usted ve que su cliente va en un paso progresivo a la obtención de la meta. Pues entonces ahí lo que hacemos es que vamos dejando que el cliente, él, vaya evolucionando de manera sola o solo a la meta definida. Así que lo que hacemos es, establecemos, ahorita hablamos frecuencia, duración e intensidad, pues entonces aquí establecemos los intervalos de cuándo voy a volver a ver a mi cliente para sentarme con él y evaluar su plan de carrera y ver el progreso del mismo, o si ha habido un detente, trabajarlo con él o redefinir, como ya indicamos, el objetivo para la consecución de la meta. Así que en la medida que usted va viendo el progreso del cliente, va a llegar el momento que usted se va a sentar con su cliente y le va a decir, bueno, de ahora en adelante, pues vas a continuar. Claro está, esto es un proceso gradual que usted va dando a la terminación. No es que llegó y le dice, mira, terminamos hoy y continúa. No, no. El cliente se va a sentir empoderado, ¿verdad? De su acción y eso le va a permitir, pues entonces, llegar a la etapa final, que es la terminación con nosotros. Eso no significa que no nos comuniquemos, cómo estás, cómo te va, lo llamamos en 6 meses, en un año, estamos aquí disponibles para atenderte y de alinear las estrategias, evaluar cómo te va, etcétera. Lograste la meta, felicidades, viste, estamos contigo siempre, este es nuestro compromiso y así sucesivamente. Recuerde que el plan de carrera es un plan abarcador, es un plan que va dirigido a un cliente, pero no perdamos de perspectiva que impacta a muchas personas. Así que hemos visto en este momento, a través de la siguiente presentación, la primera etapa o la primera parte de nuestra clase del día de hoy, que va dirigida al establecimiento de un plan de carrera. Nuestra segunda etapa vamos a entonces a considerar otras variables. Próximamente vamos a estar presentándoles, basado en el artículo o el artículo redactado por nuestra persona o las breves notas que compartimos con ustedes, del establecimiento de un plan de carrera. Así que nuevamente agradecido por su atención. Cualquier duda, no duden en comunicarse y éxito en su plan de carrera porque están cerca de cumplir su meta. Gracias.